a todos nuestros oyentes. Estamos aquí desde nuestro podcast Culturízate. El día de hoy les vamos a hablar sobre un tema que es la discapacidad. La discapacidad es una condición que limita la interacción de una persona con algo que se encuentra en su entorno. Estas discapacidades se clasifican en física o motora, sensorial, intelectual, psicosocial o mental o del desarrollo. En este caso, la física motora afecta la movilidad y el control del cuerpo, como en la parálisis o en las lesiones medulares. La discapacidad sensorial relacionada con los sentidos, como la discapacidad visual, que puede ser la ceguera, y la auditiva, que en este caso sería sordera. La discapacidad intelectual, la cual dificulta el desarrollo intelectual y la adaptación. Esta puede influir en el aprendizaje y en la toma de decisiones. La discapacidad psicosocial o mental afecta el comportamiento y las emociones, como lo puede ser la esquizofrenia o el trastorno bipolar. La discapacidad del desarrollo, esta puede ser con trastornos que impacten el desarrollo cognitivo y social desde una edad temprana. Quiere decir esto que cada tipo requiere diferentes apoyos para mejorar la calidad de vida de quienes lo presentan. Sigan ustedes conectados a nuestro podcast Culturízate. Seguimos con nuestras compañeras que nos aportarán un poco sobre este tema. En el cuento de Mateo, que se llama El puente invisible, revela que las barreras son construcciones mentales. A través de la interacción de Mateo con los niños en el parque, él aprende que la inclusión y la amistad pueden surgir en circunstancias difíciles. Su valentía al unirse al juego simboliza la superación y demuestra que todos deseamos pertenecer, sin importar pues como las diferencias. Mateo se convierte en un puente el cual une mundos distintos, resaltando la importancia de la empatía y la adaptabilidad. En sí, lo que el cuento quiere decir es que las limitaciones no nos definen. El verdadero triunfo radica en construir conexiones significativas. Al final, Mateo no solo encuentra el lugar en el juego, sino también su voz y comunidad, recordándonos que la inclusión comienza con un acto de apertura y de amistad. Cordial saludo, compañeros y docentes. Seguimos en nuestros podcasts hablando sobre discapacidad y el cuento El puente invisible. Para cerrar como conclusión de la historia de Mateo, vemos el esfuerzo y en ocasiones la falla que existe dentro de la inclusión. Vemos en la historia un joven de 25 años, el cual participa activamente de un entorno escolar, pero aún así no se siente integrado al mismo. Podemos imaginar a un joven y adulto con secuelas motoras, de aprendizaje, quizás de audición y de visión, luego de nacer con una parálisis cerebral. En ocasiones pensamos erróneamente que la inclusión queda en el hecho de que las personas estén en entornos generales, escuelas tradicionales y participando de las actividades con otros niños que no presentan discapacidad. Y aunque en parte es así, la inclusión radica también en que ese menor o esa persona que presenta la discapacidad no solo compartan el espacio físico, sino que se adapten a ese entorno, a esa diferencia y apoyar el proceso de esta persona. Como pasa en el cuento, lo que vemos es la adaptación, cómo los niños cambiaron la dinámica del juego, pasaron de hacer un juego donde tenían que desplazarse con toques de balón más fuerte a una dinámica donde era un toqueteo de balón más suave, sin necesidad de que Mateo se desplazara. Asimismo, las personas alrededor de una persona con discapacidad debemos comprender y adaptarnos a la forma de comunicarse, de hacer, de ver, de sentir el entorno. Es un pequeño reto para los demás, teniendo en cuenta que la persona con discapacidad ya viene enfrentando no solo un reto, sino una batalla completa que en ocasiones el resto de la población no dimensionamos. También hay unos logros que debemos resaltar en la historia de Mateo, y es que él participa dentro del entorno escolar. La historia es narrada desde un pequeño pueblo. Muy seguramente esto fue un desafío y un logro para la familia, lograr el ingreso y la integración de su hijo al ambiente escolar.
Aunque sabemos que es ley en Colombia, la Ley 361 de 1997 nos habla y exige que se garantice el acceso a la educación sin discriminación. Vemos que en la realidad es más difícil de lo que se cree, porque muchas instituciones no solamente es integrarlo, sino crear contenidos adaptados a las necesidades educativas de estos menores, lo que se llama actualmente como PIAR, que es un plan individualizado de ajustes razonables, donde se plantea las necesidades del estudiante y cómo va a aprender ese menor. O sea que este fue un logro para su familia, lograr que el menor estuviera dentro de un entorno escolar. Podemos destacar también un logro y es la independencia de Mateo, en cuanto nos narran el cuento que él pasea por el parque. No nos habla que estuviese acompañado. Al ser un niño que nació con parálisis cerebral, vemos que hubo un trabajo en casa y un trabajo médico para lograr que él se desplazara en su silla de ruedas sin ayuda de otra persona o de un cuidador. Teniendo en cuenta que esto es un pueblo, es una meta muy significativa alcanzada, que debió tomar mucho tiempo, mucha paciencia, muchas terapias, lograr que un niño que nace con parálisis, enseñarle a gatear, enseñarle a movilizarse dentro de su pueblo con la herramienta de silla de ruedas y lograr esa independencia, a que él salga solo, a que él se comunique con otras personas. Esta es una meta muy interesante que tenemos que tener en cuenta en la historia de Mateo. Es un cuento hermoso donde vemos barreras superadas desde muchas dimensiones, desde el entorno familiar, desde el entorno de la escuela, de la comunidad y especialmente de ese ser maravilloso que nos habla la historia y ese protagonista que es Mateo. Esperamos seguir comprendiendo las diferencias que tenemos dentro de las discapacidades y que lleguemos a ser una Colombia más inclusiva para todos. Muchas gracias.